podemos clasificar, ¿sí? Y no podemos tomar en cuenta lo que se llama el balanceo de las reacciones químicas, que en realidad son de las ecuaciones. Bueno, vamos a diferenciar conceptos. Primero, ¿qué es una reacción química? La reacción química es un fenómeno natural que se da, que es un proceso de transformación. Es un proceso, no es algo que puedo observarlo, pero por ahí no, o sea, no está simbolizado, digamos. Como todo proceso lo podemos simbolizar a través de modelos, y esos modelos son los que nosotros llamamos ecuaciones químicas, ¿sí? Pero primero que nada, la reacción química entonces es un proceso de transformación donde una sustancia o más se transforman en nuevas sustancias, con nuevas propiedades. Se diferencia de los procesos químicos porque en los procesos físicos, porque en los procesos físicos las sustancias se mantienen constantes, sin mutación alguna. En las reacciones químicas las sustancias dejan de ser lo que eran y se transforman en sustancias nuevas. Y voy a tener dos grandes clasificaciones. Las sustancias que vamos a llamar reactivos, que son las que van a sufrir el proceso de transformación, y los productos que serían el resultado de esa transformación, ¿sí? Las sustancias que se originan. Las primeras leyes que pudieron o empezaron a entender en las reacciones químicas fue propuesta por Lavoisier, que es la ley de la conservación de la masa. Bueno, también existen otras leyes gravimétricas, que son la ley de Proust y la ley de Dalton. Pero bueno, la ley de conservación de la masa de Lavoisier hace referencia a que la masa, al igual que la energía, no se crea ni se destruye, es un valor constante en el universo. Entonces, todo lo que yo tenía de materia como reactivos, tengo que tenerlo de materia como productos. Entonces, la masa de los reactivos tiene que ser igual a la suma de la masa de los productos. ¿Cómo simbolizo este proceso? ¿Cómo lo modelizo? ¿Cómo lo transfiero al papel, por ejemplo, o a un lugar donde yo lo pueda representar sin ser lo que es realmente? Entonces, ese proceso lo represento a través de palabras, por ejemplo, cuando digo tal sustancia reacciona con tal otra para formar tal otra, o lo puedo expresar mediante símbolos químicos, y a eso se lo denomina ecuación química. En una ecuación química yo voy a tener simbolizada los reactivos con sus respectivos fórmulas empíricas, utilizando obviamente los símbolos químicos de los elementos, una flecha que indica el sentido de cómo se da ese proceso, o sea, quién se transforma en quién. Bueno, y los productos también simbolizados con los símbolos químicos. Ahora, si yo observo esa ecuación que yo planteo, el hidrógeno más el nitrógeno me forma amoníaco, la pregunta es, ¿respeta la ley de masas, de conservación de las masas de Lavoisier? No. Porque si yo sumara las masas del hidrógeno más la masa del nitrógeno, que es 2 la del hidrógeno y 28 la del nitrógeno, me daría 30. Y si sumo la masa del amoníaco, me da 17. Entonces no está conservando la ley, la masa, como nos establece la ley de Lavoisier. Y es ley, y la ley se respeta. Entonces, para poder respetar esa ecuación, tengo que hacer un balanceo. Y el balanceo implicaría respetar que la cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados de la reacción sean la misma. O sea, por ejemplo, si tengo 2 nitrógenos de un lado, del otro lado también tengo que tener 2 nitrógenos. Entonces, este 2 que está acá tengo uno solo. Entonces, poniendo este 2 acá adelante, yo tendría 2 nitrógenos. Poner este 2 se altera la cantidad de hidrógenos que tengo, porque este 2 significa que tengo 2 veces amoníaco, y cada amoníaco tiene 3 hidrógenos, por lo tanto tendré 6 hidrógenos. Para que yo haya 6 hidrógenos de acá, veo que cada molécula de hidrógeno tiene 2,
Entonces necesito 3 veces la molécula de hidrógeno para que me queden 6. Y ahora, si sumo las masas del hidrógeno, 2 por 3, que es la cantidad de veces que se repite, más 28, me da 34. Si sumo 2 veces la masa del amoníaco, 2 veces 17, también me da 34. Con este balanceo yo compruebo que la ley de Lavoisier se respeta. ¿Sí? Bien. Ahora, si le tengo que leer a esa ecuación, este 3 y este 2, ¿a qué hace referencia? Este 3, acá hay un 1, que no lo veo, pero que no lo escribo, pero está. 2 son los números o coeficientes estequiométricos, que son los números que ponemos para poder balancear una ecuación. Indica cuántas veces se repite esa unidad en esa ecuación de X. Y a esa unidad la voy a expresar en mol. Entonces, cuando yo lea esta ecuación, digo, 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Entonces, ¿qué veo acá? 3 mol de hidrógeno, el signo más dice, significa reacciona con tal cosa, para obtener, ¿sí? Y el producto. Bien, ¿cómo puedo clasificar las reacciones? Verán que tienen un montón de formas. Puedo hablar de reacciones de sustitución o desplazamiento, que es cuando un elemento, o mejor dicho, un átomo o grupo de átomos es reemplazado por otro. Pueden ser de sustitución simple, sustituciones dobles. Este es un caso de sustitución doble. Por ejemplo, el cloruro de sodio reacciona con el nitrato de plata y hay un desplazamiento del sodio por la plata y de la plata por el sodio. Entonces, el sodio queda unido al cloro y forma cloro de plata y la plata queda unida al cloro y el sodio queda unido al nitrato, formando el nitrato de sodio. También existen reacciones de precipitación, que son reacciones donde uno de los productos, o varios, no es soluble en el medio de reacción en el que se está y precipita, es decir, se va al fondo del recipiente. Por ejemplo, en la reacción esta, el cloruro de sodio se disuelve en el agua, entonces está como acuoso, está en solución. El nitrato de plata lo mismo, pero cuando se forma el cloruro de plata es insoluble en agua. Entonces lo que va a pasar es que se precipite hacia el fondo y quede depositado en el fondo. El nitrato de sodio, como es soluble en agua, queda disuelto y queda suspendido en la solución. Otro ejemplo son las reacciones de adición, también se las llaman de combinación, de síntesis, que es cuando tengo dos sustancias y las unifico en una tercera. Por ejemplo, el amoníaco, en el caso anterior, tengo dos sustancias, el hidrógeno y el hidrógeno, y formo una sola. A esta reacción también le puedo decir que es la síntesis de amoníaco. Las reacciones de adición, las reacciones de descomposición, ¿sí? Que también a veces las puedo decir de eliminación, ¿sí? Son similares. Son reacciones que se oponen a la adición, es decir, a partir de una sola sustancia obtengo dos sustancias. Me quedó la flechita mal puesta, después, bueno, lo arreglaré. O sea, a partir de una sola sustancia obtengo dos o más productos. A su vez también tengo reacciones de desprendimiento, que es cuando una de las dos productos o varios productos tienen o están en estado gaseoso, entonces se desprenden de la estructura. En este caso es de desprendimiento porque al descomponerse el carbonato de calcio genera dióxido de carbono, que es un gas, y se va del recipiente si no lo tapo. Bien, también tengo reacciones de ácido-base. Las reacciones de ácido-base son reacciones donde se transfiere un ion hidrógeno. Esta definición en realidad la pensó una persona, dos personas, se llamaban Bronsted y Lowry. Existen otras definiciones de ácido-base, pero que para este tipo de clasificación la que me vale es la de Bronsted y Lowry. Entonces, el ion hidrógeno es cedido desde un ácido, que es la sustancia que cede iones hidrógenos, y es capturado por una base, ¿sí? Que es la sustancia que capta iones hidrógeno. En este caso, por ejemplo, la estructura, el ácido clorhídrico se comporta como ácido, cede hidrógeno, y el hidróxido es el quien lo captura y forma agua. Por ese tipo de reacción se llama ácido-base.
Reacciones de óxido-reducción, donde reacciona dos o más elementos y compuestos, perdón, o sustancias, mejor dicho. Y lo que yo voy a observar es que hay cambios en los números de oxidación. Entonces, hay intercambio de electrones. Cuando hay cambios en el número de oxidación es porque se intercambian electrones. Y en esos casos, aquel que cede los electrones es quien se oxida, y aquel que lo recibe ese electrón es quien se reduce. Entonces, lo que yo voy a observar, esos intercambios de electrones, voy a ver con cambios del número de oxidación. Y para eso vamos a tener que revisar qué son los números de oxidación y cuáles son las reglas. Esto lo tienen que saber del año pasado. Repasito. ¿Qué son los números de oxidación? Son números, en realidad, representan una carga que se le va a asignar a un elemento dentro de una sustancia. Y esa carga que se asigna es hipotética, es decir, la imagino, la pienso, no es real. Es una inferencia. ¿Cómo la infiero? Entendiendo que si hubiera una transferencia total de electrones, los electrones irían desde el elemento más electropositivo al más electronegativo. Acá puse en electrones, pero es negativo. Al ser siempre carga, tiene sí o sí dos componentes: el signo de la carga y el valor. Entonces, sí o sí tengo que poner el signo negativo o positivo, dependiendo si ganó o perdió electrones, y cuántos electrones ha ganado o perdido. Entonces, por ejemplo, menos 2 más 1. Nunca se usa, si es positivo, obvio poner el signo más. No, eso está mal. Por más que haya tablas periódicas que lo hacen, yo les digo que si es una carga, por definición, tiene que tener signo. Esa es la lógica. Bueno, y se diferencia de la valencia. Que el concepto de valencia se dejó de usar por la UPAC hace 40 años, casi toda mi vida. Lo sigo usando, pero bueno, les digo. ¿Y qué es la valencia? La valencia sería el número de electrones que el átomo pone en juego en una unión química en un compuesto determinado. Entonces, por ejemplo, si pone un electrón, ¿sí? Por ejemplo, si el sodio perdiera un electrón, ¿cuántos electrones perdió? 1. Entonces, ¿cuál es la valencia? 1. Ahora, si pensando en el número de oxidación, como lo perdió, le queda una carga positiva, entonces más 1. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Cómo asignan los números de oxidación? Siguiendo unas reglas. Yo le puse 8 reglas, la 8 por ahí ustedes no la van a trabajar mucho, pero por ahí a los que siguen una facultad les sirve. La primera regla de todas es que los elementos en estado fundamental o libres que no están combinados con otros, el número de oxidación es 0, porque si no tiene con quién competir, no hay movimiento de electrones y por lo tanto no hay ni ganancia ni pérdida, la carga es 0. Ahora, si están constituidos por un solo átomo, siempre el número, los iones que son monoatómicos, es decir, constituidos por un solo átomo, tienen el número de oxidación igual a la carga del ion. Por ejemplo, el cloro, cuando se ioniza, forma cloruro. El cloruro, entonces, tiene número de oxidación menos 1, al igual que su carga. El número de oxidación del oxígeno es menos 2, excepto algunas excepciones, por ejemplo, en los peróxidos, en los superóxidos, cuando se combina con el flúor. Ahí eso cambiaría. No son casos que vamos a ver, pero bueno, se los comento. El número de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto que esté unido a un metal. En ese caso va a ser menos 1. El flúor siempre es menos 1 porque es el más electronegativo de la tabla periódica, o sea, gana electrones siempre, frente a quien se enfrente. Y bueno, los demás halógenos, que son todos los elementos que están debajo de él en el grupo 17, cuando están como anión, tienen el número de oxidación menos 1, pero cuando se combinan con oxígeno para dar óxidos y oxoácidos o sales ternarias, por ejemplo, los números de oxidación que van a usar son más 1, más 3, más 5 y más 7, independientemente de lo que diga la tabla periódica. ¿Queda claro? Número de oxidación negativo, uno solo, menos 1, todos los demás son positivos. Recuerden que los no metales sí o sí tienen un único número de oxidación negativo y todos los demás son positivos.
pueden tener uno o más números de oxidaciones positivos, pero negativos uno solo. Si estoy hablando de un compuesto y el compuesto es neutro, la sumatoria de los números de oxidación de todos los átomos tiene que darme 0. Si fuera un ion, la suma me tiene que dar igual a la carga de ese ion. Y otra regla más, que es la 7, es que los metales con número de oxidaciones positivos sí o sí son positivos. A eso voy. Los metales siempre tienen números de oxidación positivos. No hay excepciones. Bueno, y la última regla es que algunos números de oxidación pueden llegar a ser fraccionarios. Pero bueno, acá no lo escribió, pero bueno. Ahora se los muestro y les digo. Fíjense en este apartado, que acá tengo los números de oxidación bien escritos, las nomenclaturas. Esto, si tienen interés, a ustedes se los puedo pasar como repaso. Yo no se los voy a repasar. Pero bueno, acá están los números de oxidación. Y lo que yo les decía, pueden ser números de oxidación fraccionarios, como por ejemplo cuando el oxígeno actúa como superóxido, el número de oxidación de este oxígeno es menos 1,5, porque en realidad de los dos oxígenos un solo electrón se comparte. De los 4 disponibles que puede agarra uno solo. Entonces, la mitad. Bien. Bueno. Acá ejemplos de la aplicación de la primera regla, por ejemplo, en el hidrógeno, o en el cloro, en el bromo, en el sodio. Cuando están solos, en el ozono, ¿sí? Que es un estado alotrópico del oxígeno. Como no están combinados con otro elemento, su número de oxidación es 0. Cuando están combinados, yo puedo determinar la carga sabiendo las reglas. Si la regla me dice que el oxígeno es menos 2 y que el hidrógeno siempre es más 1, ya los tengo asignados. Y es más, la suma, 2 por más 1 más 2 menos 2, 0, me cumple con la sexta regla que yo les había mencionado. Bien. En este caso lo mismo, por ejemplo, si yo no sé este número, no lo sé el del aluminio, lo puedo calcular. El hidrógeno acá está unido a un metal, por lo tanto su número de oxidación es menos 1 por regla. 3 por menos 1, menos 3. Entonces, para que me sea neutro el compuesto, según la regla 6, tendría que el aluminio estar más 3. Y lo mismo haría acá. ¿Sí? Por ejemplo, si el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno siempre es más 1 por regla, y tengo 4 oxígenos, tendré 4 veces 2 cargas negativas, es decir, 4 por menos 2, que me da menos 8. Y tengo 2 veces carga positiva, que me da más 2. ¿Cuál sería el valor del número de oxidación del azufre? ¿Sí? Despejando X sabemos que sería más 6. Porque más 2, menos 8, menos 6, más 6, 0. Bien, esas serían las asignaciones. Bueno, como tarea les voy a dar algunas reacciones que ustedes tendrán que clasificar. Para eso también les van a tener que calcular los números de oxidación para determinar si es redox o no, por ejemplo. Y luego me van a tener que decir si es de precipitación, si es de desprendimiento, por qué es lo que observan, ¿sí? Y las van a tener que balancear. Tengo con trampita, es para que repasen nomenclatura, les dé algunas reacciones con nombre en lugar de símbolo. Pero bueno, es un poquito para que vayan repasando cosas que en realidad deberían saber. Bueno, y esto sería todo. Les mando un saludo a todos y espero que anden muy bien.